magnético B. La relación que hay entre el flujo magnético φ con respecto al área por donde pasan las líneas de campo va a resultar B. Es decir, la intensidad del campo magnético es la relación entre el flujo magnético y el área en donde consideramos ese flujo magnético. Las unidades de B son el Tesla. El Φ está con unidades de Webers y el área está en unidades de metros cuadrados. Sigamos con el solenoide. La fuerza del electroimán, esa fuerza B, medida en teslas, va a depender de la intensidad de campo y esta depende inversamente del área y directamente del flujo magnético. Es decir, que un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Acá tenemos Φ y entonces decimos que a medida que aumenta el área, en donde consideramos la línea de campo magnético, va a disminuir la intensidad del campo magnético B. ¿Y qué pasa con la tensión? Habíamos dicho que la tensión es Φ sobre la variación de tiempo. Para producir este flujo Φ es necesario que exista una tensión que genere este Φ. ¿Por qué? Porque tiene que haber un campo magnético y ese campo magnético se va a generar a partir de una corriente y esa corriente, para ser producida, necesita una tensión que genere esta corriente. La ley de Faraday establece que la tensión generada es proporcional a la variación del flujo Φ con respecto al tiempo, es decir, lo que dice esta ecuación. También establece que esa tensión tiene un valor negativo. Pero la ley de Faraday también se puede interpretar exactamente a la inversa, es decir, que una tensión da un origen a un flujo Φ. El inductor es un conductor arrollado en varias espiras. Gauss demostró que sus líneas de campo magnético son paralelas al centro del eje de la bobina, que habíamos visto en experimentos anteriores. Acá está Gauss. Y vamos a especificar que la tensión que se va a inducir en la bobina es N por la variación de Φ con respecto a T. O sea, es N por la variación de K por N por I. Este K no sabemos muy bien qué es ahora. N es el número de vueltas e I es la corriente. ¿Por qué? Porque Φ depende de la corriente que circula. La variación entonces de la corriente con respecto a T. N lo podemos sacar de la derivada porque es una constante y nos va a quedar K por N al cuadrado, o sea K por el número de vueltas al cuadrado, por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Estas dos constantes las vamos a agrupar en un nuevo valor que lo llamamos L. Por lo tanto, la tensión producida va a depender de L y de la variación de la corriente con respecto al tiempo. Entonces vemos que la tensión en la bobina va a depender de un factor que no sabemos qué es, pero que se llama L, y de la variación de la corriente con respecto al tiempo, lo cual es lógico. Visto de otra forma, la tensión producida es N por la variación de Φ con respecto al tiempo. Y Φ
depende de la tensión aplicada. ¿Por qué? Porque la tensión aplicada es la que produce corriente. También resulta que para obtener un cambio rápido en el tiempo de la corriente, o sea que dt tiende a cero, la tensión se debe elevar y bastante rápidamente. ¿Qué es la inductancia? Este L que habíamos visto anteriormente está compuesto por μ0, por μ, por S, por N y por L. Veamos qué son. El valor característico de una bobina se denomina L, que habíamos visto anteriormente. L es el coeficiente de autoinducción o más comúnmente llamado inductancia. La inductancia depende ¿de quién? De la permeabilidad relacionada con la permeabilidad en el aire del núcleo, es decir, el producto de la permeabilidad en el aire con respecto a la permeabilidad en el núcleo, el producto de μ0 por μ. Depende de la sección, depende del número de vueltas y del largo de la bobina. Las unidades del inductor son el henrio, o sea, L tiene unidades de henrio y se explicita con la letra H. Aunque generalmente se usa una parte del henrio, el milihenrio, o también la millonésima parte del henrio, que es el microhenrio. Volvemos a nuestro solenoide. Habíamos dicho que la tensión es N de phi de t. Entonces, la tensión inducida se va a transformar ¿en qué? En μ0 por μ, por la sección, por el número de vueltas al cuadrado, por 1 sobre L y por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Esta ecuación está englobando absolutamente todos los factores. Si el tiempo de variación se hace chico, se hace menor, la tensión necesariamente va a crecer. Y si el tiempo tiende a cero, la tensión va a tender a infinito. Esto significa que una conexión o una desconexión rápida va a implicar tensiones altas. Volvamos a nuestra ecuación y vemos que si el tiempo de conexión es muy chico o el tiempo de desconexión es muy chico, por ejemplo, vamos a tener picos de tensión. Pero también va a implicar que una desconexión va a generar un valor tendiente a infinito y de sentido inverso a la polaridad que lo generó. Recordemos el signo negativo. Por ello, cuando se desconecta una bobina, se produce un aumento de tensión y esto genera el salto de un arco de tensión en los bornes del interruptor. Dale. Hemos podido ver entonces lo que es una chispa. La chispa se genera justamente al hacer la apertura de un contacto. Esa apertura del contacto es rápida, genera que haya un dt muy pequeño y por lo tanto produce una sobretensión que es lo que llamamos la chispa. En realidad el nombre concreto se llama ruptura dieléctrica. Vamos a ver ahora una aplicación concreta
de un solenoide, que es un componente que se denomina el relé. El relé, se escribe relay, es básicamente un solenoide o una bobina que constituye un electroimán cuando se lo energiza. Creado un campo magnético, ese campo magnético produce la unión de dos contactos. Así se permite que una pequeña corriente controle una corriente mucho mayor, que es la que circula por los contactos. Acá tenemos un relé, acá tenemos varios otros modelos de relé, y acá tenemos el mismo relé anterior, pero sin la tapa acrílica. Veamos una aplicación del relé. Por ejemplo, si tenemos un motor que queremos conectar a la red eléctrica. Conectamos el neutro y conectamos el vivo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos poner un interruptor? En ese caso, abrimos el vivo y conectamos un interruptor. Cuando nosotros accionamos el interruptor, este se puede quemar. ¿Por qué? Porque hay una enorme corriente que tiene que pasar por este interruptor. Este interruptor debería ser de gran corriente para soportar la corriente que consume en el arranque un motor. Vamos a ver una alternativa. La alternativa es con el relé, que como dijimos, con una pequeña corriente puede manejar grandes corrientes. Conectamos la bobina del relé al negativo de la batería y el positivo de la batería efectivamente lo conectamos con un interruptor al otro lado de la bobina del relé. Entonces el interruptor en este caso lo que está accionando es la bobina del relé y el motor lo conectamos a los contactos del relé, a un contacto, y del otro lado del contacto recién al motor. De esta forma, cuando accionemos el interruptor, estamos accionando no el motor, sino la bobina del relé, que al unir sus contactos va a permitir que funcione el motor. Accionamos y tenemos que el circuito funciona perfectamente. Con una pequeña corriente hemos accionado una gran corriente en forma indirecta. Vamos a hablar un poco más del solenoide. En los relés, para evitar el problema, se coloca un dispositivo que permita que la bobina se descargue sobre sí misma y no en el contacto del interruptor, que podría ser un semiconductor y abreviarlo. Es decir, el problema que teníamos con todos los tipos de inductores cuando tenemos una conexión o una desconexión importante, también se va a estar dando en el relé. Muchas veces no tenemos una llave. A veces tenemos un dispositivo como este, un dispositivo semiconductor como un transistor. Entonces, lo que vamos a hacer es poner lo que se denomina un diodo de protección para evitar justamente el salto de chispa derivado de la autoinducción. Veamos cuáles son las características que tenemos para un solenoide. Si nosotros aplicamos una corriente como esta, o sea, una rápida conexión,
luego se estabiliza y una rápida desconexión, lo que tenemos como tensión autoinducida es una tensión muy alta de sentido positivo y luego, que es la que corresponde a la conexión, una tensión muy alta de sentido negativo que corresponde a la desconexión. Si nosotros reducimos el tiempo de subida, o sea, lo hacemos tendiente a cero a este tiempo, lo que vamos a tener es una tensión que tiende a infinito positivo y a infinito negativo cuando tenemos una desconexión. Uno de los casos típicos se da con el inyector de combustible. Un inyector de combustible no es ni más ni menos que un solenoide que actúa sobre un circuito de combustible. En el caso del inyector, fíjense cómo son las curvas de tensión y corriente. Cuando nosotros conectamos, vamos a tener una tensión que va a tender a un valor negativo, es decir, venimos con 12 voltios y cuando conectamos se acaban esos 12 voltios. Esto sería lo que es una conexión del inyector que produce un aumento gradual de la corriente, tal como hemos visto en un circuito RL. Pero cuando producimos la desconexión brusca, la corriente cae abruptamente. Y si tenemos una caída abrupta de la corriente, lo que vamos a tener es un dI/dt muy grande, porque el flujo magnético va a decrecer muy rápidamente. Esto nos va a dar como consecuencia un aumento de la tensión, que es lo que podemos ver aquí. Un aumento de la tensión. La corriente aumenta lentamente con una brusca disminución de la tensión. Pero si la corriente es forzada a disminuir bruscamente, por ejemplo que hemos abierto un contacto, se va a producir un pico de tensión. Ese pico en los inyectores llega entre 60 a 90 voltios. Vamos a ver el almacenamiento de energía, el concepto. Se ha mencionado que un inductor L tiene la capacidad de almacenar energía. También que cuando se aplica una tensión variable, el inductor genera una fuerza electromotriz FEM, que es una tensión de signo contrario. Esto implica que va a existir una corriente de sentido contrario a la corriente del circuito. Veamos el inductor en un circuito. Supongamos un circuito de este tipo. Tenemos una batería, una llave y un inductor. Cuando la llave se cierra, va a circular una corriente de sentido directo. El inductor reacciona con una fuerza electromotriz de sentido contrario, que va a generar una corriente de sentido contrario. Es decir, que vamos a tener una anulación de la corriente. La corriente que va en el sentido de izquierda a derecha es disminuida por la corriente generada de derecha a izquierda por el inductor. Esto es la ley de Lenz. La corriente inducida por un campo magnético en un conductor tendrá un sentido que se opone a la corriente que originó el campo magnético. Por ello se dice que un inductor genera una corriente opuesta a la causa que la genera. Sin embargo, un inductor solo no es un circuito práctico, ya que en el primer instante prácticamente hay un cortocircuito, siendo que el inductor para la corriente continua
por ejemplo la de la batería, es casi un cable. Se plantea este otro circuito. Es similar al del caso anterior porque va a existir la batería, la llave, el inductor, pero se pone una resistencia. Entonces, igual que en el caso anterior, va a existir una corriente que va a dar lugar a una autoinducción. La resistencia va a evitar que exista ese cortocircuito inicial. Esta corriente, en primer lugar, tendrá una tendencia a ser muy intensa. Y a medida que transcurre el tiempo, la oposición va disminuyendo, ya que la tensión de entrada no varía tan rápidamente. Es decir, inicialmente vamos a tener una gran oposición. Y con el tiempo, por efecto de esa gran oposición, ya la corriente va disminuyendo y la oposición va siendo cada vez menor. Esto es lo que se denomina un transitorio de carga de un circuito RL. Es debido a esta oposición, la de la adherencia, que la corriente no sigue inmediatamente a su valor máximo, sino que tiene esta forma. Al principio no hay una gran corriente porque hay una gran oposición, y con el tiempo va tomando valores tal que va a llegar a un valor de corriente I máxima. Acá vemos las curvas. Tenemos la curva de corriente y la curva de tensión, que va a ser inversa. Expresado de otro modo, al principio la corriente es muy pequeña por la gran oposición que presenta el inductor. Luego la oposición va disminuyendo, permitiendo el gradual incremento de la corriente. O sea que la corriente va a ir aumentando poco a poco. La curva azul muestra la tensión en la bobina, que tiene una forma exactamente inversa a la de la corriente. Es lógico, a medida que aumenta la corriente, va disminuyendo la tensión. Esto es el transitorio del circuito RL. Vemos una curva que es la del transitorio. La duración de la carga está definida por lo que se llama la constante de tiempo T, o se usa la letra griega tau. La bobina alcanza su máxima corriente cuando el tiempo que transcurre es igual a 5 veces este valor que se denomina tau. En otras palabras, cuando han pasado 5 equivalentes a constante de tiempo tau. Tau es una constante de tiempo, es un valor fijo que depende del valor de la inductancia y el valor de la resistencia. Tau es igual a L dividido R. Tau también es definido como el tiempo que tarda la corriente en llegar al 63% de su valor máximo. Esta ecuación, esta curva, la roja, tiene la siguiente fórmula. La corriente en la bobina es igual a una corriente final por 1 menos E, la exponencial, a la menos T sobre tau, donde IL va a ser la corriente instantánea en la bobina o en el inductor, IF es la máxima corriente o I máxima, E es la base de los logaritmos naturales, T es el tiempo y tau es la constante de tiempo que dijimos que es igual a L sobre R. Una ecuación de este tipo es la que genera una curva de este tipo, una curva exponencial creciente. Lo mismo va a suceder en la descarga. En la descarga, cuando nosotros descarguemos sobre una resistencia, la corriente va a disminuir gradualmente
y gradualmente va a ir aumentando la tensión. En este caso vamos a tener una curva exponencial decreciente. Con esto finalizamos lo correspondiente a los inductores y vamos a ver los condensadores o capacitores.